Nos visita Leo Piccoli. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido, mucho gusto, no nos conocíamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Bien, placer. Muy bien, muy bien. Bueno, claro, cuando veo tu tema, ¿no? Los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿está el contexto dado como para que puedan estudiar y trabajar? Yo te digo, hay algunos que estudian y trabajan, por lo tanto, o sea, no es tan terrible la situación, pero es súper importante hacer algo al respecto. Entonces, el contexto está de alguna manera dado, pero como decías recién en el editorial, hay miles de factores que juegan en contra. Por ejemplo, bueno, uno de ellos es el país, pero olvidémonos un poquito de la política y de toda la gente que tenemos pagar por no trabajar, etcétera, ese tipo de cosas. Además de eso, se da algo fundamental, que es que el cambio tecnológico es algo que no tenemos, de lo que no somos conscientes. Es algo que nos pasa, que de repente estamos acá transmitiendo por cualquier lado, o sea, un canal que hace 10 años no podría haber existido, y nos comportamos como si todavía estuviéramos en el siglo XX. Entonces, cuando hablan de los jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿quiénes hablamos de eso? Y hablamos lo del siglo XX, que decimos, che, cuando yo era joven trabajaba 14 horas por día, y cada generación trabaja menos que la anterior. Ese es un hecho. Históricamente, hace miles de años, cada generación tiene que esforzarse menos que la anterior por conseguir lo que necesita. Y está buenísimo. El tema es que si mezclamos todo eso, nos damos cuenta que estamos formando los líderes del futuro. O sea, en 20 años, los jóvenes son los CEOs, presidentes, sí, bueno, etcétera. No, pero a ver, yo el interpreto, no trabajan ni estudian. ¿Y cómo vos podés ser un ejecutivo de una compañía tecnológica si no estudiaste? Exacto, ese es el problema, es que estamos... A ver, es un tema que no es urgente, pero es terriblemente importante, porque estamos definiendo el largo plazo de la del país, de todas las organizaciones, de la política, de las empresas y del país. Entonces, lo que falta acá también, que es el segundo factor que veo, es que la oferta de trabajo y estudio es una porquería para los jóvenes. Es un desastre. Entonces, las empresas dicen, no, pero tenés que venir a la oficina a las 9 de la mañana colgado del manillar del subte. Y los pibes no quieren, o sea, estuvieron 2 años haciendo Zoom. O sea, yo no quiero ir a la oficina. Las universidades le dicen, vení, estudiá abogacía 6 años para leyes que después no se cumplen. ¿Para qué? O sea, 6 años sin una embargo, carrera. Leo, este sector, el que trabaja en las nuevas tecnologías, etcétera, es muy demandado hoy en Argentina, ese joven. Es más, tiene una gran mutación porque hay más oferta que demanda. A ver, o sea, hay más demanda que oferta, al revés. Claro. Más demanda de compañías de Argentina y del mundo, ¿no? ¿Sabés cómo se forman los programadores? A ver. Un pibe que quiere estudiar para ser programador, ¿qué hace? ¿Va a una universidad? Ni loco. No tienen éxito esos. Sí, va a Digital House, por ejemplo. ¿Va a Digital House? Sí. ¿O va a la casa y se pone en YouTube a codear, a programar, a aprender? No es fácil programar, requiere intensidad, requiere estudio, requiere una mentalidad particular. Pero hay pibes de 16 años... O sea, yo interpreto que cuando uno habla de este 24,1%, son jóvenes que nada, ni estudian, pero no es porque están en esta nueva onda. Claro. No, es porque la verdad no, en ese caso no existe la cultura del trabajo. Es que la solución... Interpreto eso, no sé. ¿No? A ver, un poco es verdad. Esto que decías antes, si estos pibes de 20 años... ¿Cuándo nacieron? En el 2002 casi. ¿Cómo estaba el país en ese momento? ¿Cómo estaban los padres? ¿De qué vivieron sus padres 20 años? ¿Cuál es el ejemplo que vimos todo el tiempo? Ese es un desafío de que nadie se está ocupando, que me parece terriblemente importante no urgente de vuelta, pero terriblemente importante. Ahora, la solución no es tan complicada. Conseguir estudiar de programación o cualquier otra cosa. Algunas cosas son muy complejas, ¿no? DNA, genética, etcétera, son súper interesantes, pero sí tenés que estudiar 6, 10 años para poder empezar a estudiar. Pero hay cosas que yo creo que en principio el Estado, las organizaciones educativas y las empresas deberían hacerlo más coordinado para ofrecer opciones de estudio y de trabajo más. Vos lo debes saber, lo que te plantean las empresas. Tenés de ese porcentaje, un alto porcentaje de personas que no son empleables directamente. Porque no conocen lo básico, llegar a horario, no faltar, llegar higienizados, lo básico. Totalmente. A ver, no sé cómo resolver esto hoy. O sea, ese es el punto. Es que todos dicen, aparece una noticia y dicen, tenemos que hacer algo. Claro. No, es una construcción, todos los días hay que hacerlo, hay que educar en valores, educar desde abajo, pero también teniendo en cuenta que la forma en que nos educaron a nosotros no va más. O sea,
son edificios del siglo XIX con personas del siglo XX educando para un siglo que es totalmente distinto. Entonces, no sé, mis hijos... Pero eso que nos educaron a nosotros, esos valores básicos, es decir, mirá, yo aunque trabaje desde casa, tengo que conectarme en el momento en que me tengo que conectar. Y el objetivo es que cumplirlo, no importa si trabajo de noche, madrugada o de día, pero tengo que cumplir. A eso me refiero. Eso básico tiene que existir. Eso tiene que existir. Y la paradoja, y ese es el desafío, es que se aprende un poco en la escuela y se aprende más en casa. Entonces, el desafío es cómo intervenir ahí. A ver, no soy el experto que tengo la solución para eso. Yo soy más de decir, ok, la empresa necesita gente que cumpla sus promesas. Entonces, no importa cómo, cumplir. Claro, es que las empresas tienen objetivos, quieren los resultados y necesitan mucha gente que cada uno diga, mañana vengo a las 9. O entraré al Zoom a las 2 de la tarde, o voy a hacer esta venta, o voy a hacer tal cosa, y que vaya y la consiga. Y eso es un valor que no es que se está perdiendo, pero está mutando. Hoy el pibe que programa lo hace. Y de hecho, ¿a qué hora lo hace? Probablemente lo hace a las 2 de la mañana. No me interesa cuándo lo hace. Pero estamos en este momento de intersección en donde miramos con nosotros mismos, miramos con anteojos del siglo XX algo que está pasando hoy y que está mutando mucho. Entonces, yo lo que creo que acá falta es, a nadie le gusta cuando lo digo, porque la verdad que no vende, pero es una mirada de largo plazo. Es entender que lo que hoy hagamos, o sea, que lo que nos pasa hoy es producto de 20 años atrás. Cuando vos hablas del universitario o del terciario, si querés, por no llegar a una profesión de grado, etcétera, allí es donde también se encuentra esa institución o esa... vienen de una base muy limitada. Totalmente. Y ahí está el problema en educación. No hace falta que la UNESCO nos cuente, ya lo sabemos. De primaria y secundaria muy limitada. 100%, y aparte, a ver, hay docentes que son maravillosos, pero cuando el ejemplo que reciben es que hacen paro cada 2 por 3... Militancia. Claro, pero... más allá del contenido de esa militancia, el hecho de que el aula se convierta en un instrumento de militancia nos queda grabados para todo el resto de la vida. Entonces, yo fui a la universidad pública y lo viví también. Entonces, de alguna manera, el desafío que no estamos viendo es que en 20 años, a nadie le importa 20 años, ya tocamos fondo y tocaremos fondo de vuelta mañana y pasado mañana, pero en 20 años esto va a ser o sea, si no hacemos algo respecto hoy, va a ser muy distinto, va a ser terrible. Y va a ser terrible. Una de tus frases es pensar en el largo plazo, actuar en el corto. Sí. La pregunta es, ¿cómo? Mira, el corto plazo se nos mete en la agenda sin pedir permiso. Entonces es el dólar a 220, el corto plazo. Es Instagram, una urgencia. No pide permiso y ocupa todo el tiempo que vos le des. El largo plazo, por ejemplo, un chico estudiando, eso es largo plazo, o sea, formándonos en valores, es algo que hay que agendar, es como ahorrar. Uno dice, no puedo ahorrar. No puedes ahorrar porque gastás. Ahorrá antes de gastar y vas a poder... Guardá tiempo para el largo plazo y vas a poder hacer menos cosas de corto plazo. Entonces, lo que yo hago es, me lo meto en la agenda de prepo, o sea, escribo, estudio... Y me cuesta un montón porque Netflix me llama, me dice, Leo, estoy acá para que me veas. Y termino el capítulo y digo, ¿cómo hago para no empezar el siguiente? Ahí aparece la disciplina y un montón de situaciones. Disciplina, mi definición es posponer placer presente por placer futuro. Entonces, no me gusta hacer ejercicio. La verdad, si no hago ejercicio estoy más contento hoy. Pero si lo hago, estoy más contento en el futuro. Gracias, Leo. Gracias por visitarnos.